recordemos que en el tórax tenemos un mediastino anterior entre esternón y costillas y el corazón, un mediastino medio en el que está localizado el corazón y un mediastino posterior en que se encuentra la aorta y el esófago. Entonces hemos dicho que el corazón se encuentra en el mediastino medio sobre el diafragma y entre los pulmones. Está localizado, aquí en este esquema ustedes verán la clavícula, primera, segunda, tercera, cuarta, quinto, sexto y séptimos arcos costales. Entonces el corazón se localiza entre el tercero y sexto arcos costales o articulaciones condroesternales, que estarían representadas en estos puntos. Está orientado, como se ve, esta es la base del corazón, hacia atrás, diríamos, o hacia arriba, no, sino hacia atrás, y esta es la punta del corazón. Pesa alrededor de 300 gramos y, como hemos dicho, hacia atrás tiene relación con la aorta y el esófago. La posición del corazón varía dependiendo de la estructura de la persona. Entonces, en las personas delgadas, el corazón es también alargado, ¿cierto? Aquí se ve el diafragma aplanado. Esta será una mujer que aquí están los senos. Y en las personas, en cambio, obesas o gruesas, en cambio, la situación del corazón es casi horizontal. Miren la diferencia, los diafragmas altos y la punta del corazón muy hacia la izquierda, más allá de la línea media, donde se considera normal la línea media clavicular. Aquí debería llegar la punta y está desplazada hacia la izquierda. Estas son variaciones anatómicas normales. Pues, anatómicamente tenemos varias caras que definir en el corazón, ¿cierto? Esta imagen, allí tenemos el ventrículo derecho, entonces ocupa la mayor parte de la cara anterior del corazón. Entonces, su borde inferior se encuentra por detrás de la unión esternocifoidea. Aquí está esternón y apéndice cifoides. Y por arriba se une con la arteria pulmonar a la altura de los segundos espacios esternocondrales en esta posición. El ventrículo izquierdo, en cambio, forma la mayor parte de la cara izquierda, diríamos, ¿no? Y algo de la inferior del corazón. Su extremo es conocido como el vértice o la punta del corazón, y aquí es donde se percibe el choque de la punta. Desgraciadamente, ahora y especialmente con esto pues, de la pandemia, es muy difícil que nosotros accedamos a hacer una palpación. Nos hemos olvidado de hacer la palpación del tórax, pero cuando se pueda, entonces la encontraremos, como he dicho, a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Cuando el corazón crece, el ventrículo izquierdo crece, la punta se desplaza a la izquierda. Cuando el ventrículo derecho crece, el impulso se siente en este sitio, al lado del esternón y del cartílago esternocondral. Esas, pues, son situaciones que debemos acordarnos para orientar al paciente en forma adecuada desde el punto de vista clínico y luego en relación con los hallazgos que veremos en el electrocardiograma. También recordemos los bordes del corazón. Tiene un borde derecho que está dado por la aurícula derecha, así, vertical. Un borde inferior dado por el ventrículo derecho y una pequeña parte del ventrículo izquierdo. Un borde izquierdo correspondiente al ventrículo izquierdo y a la orejuela de la aurícula izquierda. Y un borde superior que está dado por los grandes vasos, a saber,
tronco de la pulmonar, la aorta y la vena cava superior. Como es conocido por ustedes, el corazón está dividido pues en 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces, las aurículas tienen una pared fina, son estructuras más de recepción de la sangre que viene de todo el cuerpo y llega a través de la vena cava superior, de la vena cava inferior y por las venas pulmonares derechas e izquierdas desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Los ventrículos, en cambio, tienen una pared más gruesa, de ellos depende pues, la mayor parte de la masa del corazón. Y vemos dentro de la cavidad ventricular, lo que se aprecia son los músculos papilares y las cuerdas tendinosas de las válvulas, que veremos luego en detalle a continuación. Entonces, los ventrículos están separados por este tabique fibroso, ¿no? Que separa también aurículas y ventrículos, están separados por este tabique interventricular en este caso y entre las aurículas interauricular. Las válvulas, como habíamos anticipado, pues las cámaras están conectadas por 2 grupos de válvulas, ¿no es cierto? Las válvulas aurículo-ventriculares en el lado derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la tricúspide, y en el lado izquierdo, entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, la válvula mitral. También tenemos las válvulas semilunares, que están entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que es la válvula aórtica, y entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es la válvula pulmonar. En la estructura de las válvulas están en este esqueleto fibroso que denomina, entonces están conectadas las válvulas mitral, tricuspide, aorta y pulmonar en esta forma, y conectados también hacia el tabique interauricular e interventricular por este tejido fibroso. Vamos a revisar ahora las coronarias, como hemos conocido de ustedes. Las coronarias nacen de los senos de Valsalva. Aquí estaría la válvula aórtica, sobre la válvula aórtica, los senos, entonces nace la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, esta rama que se llama la descendente anterior y sigue con el nombre de circunfleja. Y la coronaria derecha va hacia el borde derecho del corazón. También es bueno recordar que el sistema venoso regresa por donde regresa la sangre del corazón, llega al que se denomina el seno coronario, que desemboca a nivel de la aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Esto por qué necesitamos de estos detalles, no es cierto? Porque cuando veamos luego pues, los problemas de infartos y todo, pues tenemos que recordar esto de las caras, de las ramas, etcétera, que son importantes para detallar luego la patología. La inervación del corazón, como ustedes también saben, está inervado por los pares, por el par craneal 10 o nervio vago, ¿no? Que llega hasta el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y los nervios simpáticos desde la cadena del simpático cervical, que también llegan a las mismas estructuras y hacia los... También son parte de las ramas sensitivas, ¿no? Representado en este esquema el por qué el dolor del corazón pues, es referido, ¿no? Sea clásicamente en el cuadrante superior izquierdo del tórax
hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello o hacia la mandíbula, porque comparte las ramas sensitivas de los 4 primeros nervios torácicos. Entonces, por eso se siente en estos sitios el dolor y que se irradia usualmente al miembro inferior izquierdo. Claro que también pueden haber otras irradiaciones como el epigastrio o sentirse hacia la espalda. Todo depende del sitio o de la cara que se encuentre afectada en el caso de los infartos. También recordemos que los nervios vagos hacen que se entesca la frecuencia cardíaca, ocasionando bradicardias, y los nervios simpáticos aumentan la frecuencia cardíaca, originando taquicardias. Aquí estamos representando lo que es la pared del corazón y el pericardio. Entonces, recordemos que la pared está formada desde fuera hacia adentro por el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio tiene una característica, ¿no? Que tiene un lado, diríamos, parietal y otro visceral. Y entre el espacio que queda aquí, pues, se encuentra el líquido pericárdico. Aproximadamente unos 40 ml de líquido que permite el movimiento del corazón dentro del saco pericárdico. El miocardio, entonces, es la porción muscular del corazón. Aquí está representado un corte del músculo, lo que es un fascículo. Un siguiente corte de las fibras musculares y cómo son las miofibrillas, que microscópicamente están pues los filamentos de actina y miosina y cuya contracción se debe a que se une, vemos en el esquema de acá, filamentos de actina, miosina los verdes, la actina los tomates, a través de la tropomiosina, representada aquí en amarillo, y por intermedio de las troponinas, ¿no? Esto para que debemos saber, también recordemos que en el infarto, pues, la determinación de las troponinas nos sirve como criterio diagnóstico. Y el endocardio, a su vez, recubre la cavidad cardíaca y igual está formada por una capa de células planas, una capa intermedia de fibras musculares y externamente tejido fibroso por donde decurren los vasos y el sistema de conducción. Vamos a detenernos en esta imagen que es el ciclo cardíaco, que es la base para entender cómo es el funcionamiento del corazón. Entonces vemos aquí varias imágenes, vamos viendo desde el borde inferior, están los ruidos cardíacos, está el electrocardiograma representado por sus ondas, el volumen del ventrículo, la presión del ventrículo representada en la línea roja, la presión de la aurícula representada en esta línea entrecortada y la presión de la aorta representada por esta línea entrecortada también. Entonces, durante el ciclo se repiten una y otra vez estos mismos pasos, ¿no es cierto? Primero, entonces, al iniciar la sístole, estamos aquí, ¿cierto? Cuando la presión del ventrículo vence a la presión de la aurícula, se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. Va aumentando la presión dentro del ventrículo hasta que logra superar la presión que hay en la válvula aórtica y ocurre la eyección o expulsión de sangre hacia la aorta. Luego disminuye la presión tanto que
se reduce a menos de la presión de las aurículas, se cierran las válvulas auriculoventriculares y empieza la diástole. Y así sucesivamente. Entonces, estos pasos son necesarios recordar cuando escuchamos los ruidos del corazón, que también nos hemos apartado de la semiología, desgraciadamente, pero es bueno saber que el primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo cardíaco por la apertura, el cierre, ¿no?, de las válvulas semilunares. Entonces, esta secuencia va en relación con las ondas del electrocardiograma. El complejo QRS con el primer ruido cardíaco, la onda T con el segundo ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco eventualmente puede oírse, e incluso un cuarto ruido cardíaco cuando la contracción auricular es fuerte. Pero con que sepamos reconocer el primero, el segundo y más que nada relacionar esto con el ciclo cardíaco, pues haremos bastante. Aquí vemos lo que ocurre en sístole y en diástole, ¿no es cierto? Entonces, la sístole tiene 3 momentos y la diástole también 3. Empieza la sístole por la contracción isovolumétrica. Es decir, ¿qué pasa? Que el músculo se contrae, todavía están cerradas las válvulas, tanto la aorta como la pulmonar. Luego, cuando vence la presión del ventrículo, la presión de las arterias, pues es la fase de eyección ventricular y finalmente, cuando baja la presión, se cierran las válvulas y ocurre el periodo de relajación isovolumétrica del ventrículo. En la diástole, entonces tenemos también, se abren las válvulas auriculoventriculares, ocurre el llenado rápido, luego queda abierto, ocurre la diastasis o llenado lento, y finalmente se contraen las aurículas para terminar de llenar a los ventrículos. Está representado entonces aquí el ciclo en relación a sístole y diástole. Vamos a ver ahora la regulación del funcionamiento del corazón. Entonces, la eficiencia y trabajo del corazón como bomba se mide con el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Y tiene esta fórmula: frecuencia cardíaca por volumen latido o volumen sistólico. A una frecuencia de 70 latidos por minuto, y considerando que en cada latido hay 70 ml de salida de sangre, tendremos un gasto cardíaco de aproximadamente 5 litros, 4.900 en este caso. Para diferenciar de este concepto que es el índice cardíaco, que en cambio es la relación del gasto cardíaco con la superficie corporal de cada persona. Esto pues ya es tema de especialidades, pero es necesario saber cuáles son los determinantes del gasto cardíaco. La precarga, que está en relación con el retorno venoso; la poscarga, ya veremos cada uno de ellos en relación con la presión arterial, las arterias; la contractilidad o inotropismo; la frecuencia cardíaca o cronotropismo. Todos ellos influyen en el volumen sistólico, que multiplicado por la frecuencia, como recordamos, nos da el gasto cardíaco. También nos influirá el sistema nervioso autónomo y el ejercicio físico. Ya veremos luego cómo influyen en cada uno de estos segmentos. Vamos a ver la definición de lo que es la precarga. Como hemos dicho, es la cantidad de sangre que llega al corazón y está en relación entonces con el volumen, que se denomina volumen diastólico final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más sangre llega al ventrículo, más logra expulsar. ¿Sí? Viendo en el gráfico de acá, si consideramos aquí un retorno normal
y abajo un retorno aumentado. Entonces nos fijaremos que a la final el volumen que sale es mayor si el retorno ha sido mayor. Entonces, a mayor volumen por la frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. Entonces, precarga es el volumen con el que se llenan los ventrículos. Y a más volumen de llenado, mayor volumen de expulsión. Esto es el mecanismo que llamamos de Frank-Starling. La poscarga, en cambio, es la presión que el músculo debe vencer para poder superar las presiones en las arterias aorta y pulmonar. Y este, en cambio, obedece a la denominada ley de Laplace, que dice que la tensión de la pared es igual a la presión multiplicada por el radio y dividida para dos espesores. Bueno, no nos vamos a tener la fórmula, pero es necesario que se conozca para comprender, ¿no es cierto? Aquí, cuando la presión arterial es normal, ¿qué es lo que ocurre? Un volumen de eyección suficiente, pero cuando la presión está aumentada, entonces no es posible que salga toda la cantidad de volumen que tiene el ventrículo y el volumen disminuye. Entonces, si disminuye el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca, igual tenemos una disminución del gasto cardíaco. Luego nos detenemos aquí en la contractilidad. Como hemos dicho, es el inotropismo, ¿no es cierto? La capacidad que tiene el músculo para modificar su fuerza de contracción. Entonces, siendo la relación entre la presión y el volumen. Ya hemos dicho, yéndolo en otro sentido, en verde estaríamos representado a mayor volumen, mayor presión también, ¿no es cierto? Pero esto ocurre hasta un determinado punto, ¿no es cierto? Todos sabemos así. O sea, no va a ser siempre que a mayor volumen sea mayor presión, hasta determinado punto luego del cual ya no puede sostenerlas y puede caer el volumen porque la contractilidad pues ya no es la misma. Graficado aquí, una contractilidad normal, volumen. La contractilidad aumenta, el volumen aumenta. Entonces aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué pasa cuando disminuye la contractilidad? Pues ocurre la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, cuando el corazón ya no es capaz de mantener esa presión, no logra expulsar todo el volumen y se queda retenido la sangre y cae el paciente en insuficiencia cardíaca. Respecto acá a la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Igualmente, la relación entre la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto y el gasto cardíaco. Entonces tenemos asimismo la misma relación, ¿no es cierto? Diríamos que a 70 latidos por minuto, casi 5 litros de gasto cardíaco. A 170 latidos por minuto tenemos un gasto de más de 11 litros. Y luego ya no logra sostener el aumento del gasto y también cae. O sea, más taquicardia ya no se logra sostener. Aquí en el mismo gráfico, ¿qué es lo que pasa? A una frecuencia normal, un volumen determinado, y acá con el aumento de la frecuencia disminuye el volumen y por tanto disminuye el gasto cardíaco. Aquí tenemos los efectos del sistema nervioso. Entonces, en verde lo normal, ¿qué hace el simpático que hemos dicho? Logra un aumento de la presión, de la contractilidad, y el parasimpático o vago lo que produce una disminución de la contractilidad. Entonces aquí está, en un esquema, el nervio simpático aumenta la frecuencia, aumenta la contractilidad y aumenta el gasto cardíaco, con una disminución del volumen que no influye. El parasimpático o vago, en cambio, disminuye la frecuencia, disminuye la contractilidad
y disminuye el gasto cardíaco, aunque haya un pequeño aumento del volumen sistólico, porque recordemos que a menor frecuencia, entonces la sístole y la diástole cambian en el tiempo. Entonces, por eso es que hay un ligero aumento del volumen sistólico. ¿Qué pasa cuando se hace ejercicio? ¿No es cierto? En reposo, habíamos visto que el gasto cardíaco alcanza como 5 litros y con el ejercicio el gasto puede llegar hasta los 21 litros. Pero claro, en una persona sedentaria sucede esto, ¿no es cierto? Que el volumen sistólico va de 70 a 115 ml y la frecuencia puede pasar de 70 a 180. En cambio, en una persona entrenada, el volumen sistólico es mucho mayor, el corazón se agranda, entonces tiene un volumen más grande de 130 y la frecuencia se reduce como consecuencia del entrenamiento. Por eso, normalmente los atletas tienen bradicardia. Cuando hacen ejercicio, miren que el aumento del volumen no es tanto, aumenta solo 40 ml y la frecuencia sí aumenta muchísimo, con lo que se logra aumentar el gasto cardíaco. O sea, todos estos detalles nos van a servir para entender, ¿no es cierto? Estos, resumiendo, como puntos claves, diríamos que el corazón es una bomba de 4 cámaras. Las válvulas controlan el flujo de sangre entre aurículas y ventrículos y entre los ventrículos y las arterias aorta y pulmonar. El ciclo cardíaco describe la acción de bombeo del corazón. La actividad eléctrica siempre precede a los fenómenos mecánicos, ¿no? Y la capacidad del corazón para aumentar el gasto depende de la capacidad de llenado de los ventrículos, de la poscarga o resistencia a la salida de la sangre hacia las arterias, de la contractilidad o fuerza de contracción del miocardio y de la frecuencia cardíaca que determinan la periodicidad con que sale la sangre del corazón. Hasta aquí la presentación. Vamos